Buenas tardes, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a este Museo de la Fundación Juan March en Palma, donde hoy tenemos una charla, una conversación muy especial. Una conversación que, por un lado, inaugura la exposición Cristina García Rodero, España Oculta, y por otro lado pone el punto final a nuestra segunda edición de los encuentros fotográficos en los que colaboramos con el Centre Internacional de Fotografía Toni Catany en Llucmajor, cuyo director Toni Grau tenemos aquí hoy también. Han sido jornadas interesantes y llenas de conocimiento, fotografía. Hemos proyectado el documental de Carlota Nelson en Llucmajor y muchas personas han tenido la oportunidad de reencontrarse con Cristina García Rodero o quizás descubrirla. Y para nuestra conversación de hoy contamos con dos personas que nos acompañan. En primer lugar, Manuel Fontán del Junco, que casi no necesita presentación, pero es director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March desde 2006 y encargado de otras instituciones culturales con anterioridad, también filósofo y traductor. Y por otro lado, con la presencia de Horacio Fernández, persona que también ha sido central en la puesta en marcha de este proyecto, que ya va por su segunda edición, los encuentros fotográficos que organizamos junto con la Fundación Catany. Horacio me dijo el año pasado que es fotógrafo dominguero, pero aparte de eso es doctor en Historia del Arte, especialista en Historia de la Fotografía y en fotolibros, crítico de arte y durante 25 años profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca. Entre 2004 y 2006, Horacio fue comisario general del Festival Internacional de Artes Visuales Foto España. Ha estado a cargo de exposiciones de fotografía en instituciones como el IBAM, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Palacio Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México o el MACBA. Y más recientemente, desde que se ha afincado en Baleares, aquí en Palma, ha comisariado la exposición Álvaro Perdices, Caminos de la Tarde, Iniciación en el Bosque, en el Svalbard, en 2023. Bienvenido también, Horacio. Y, por supuesto, nuestra invitada central hoy es la fotógrafa Cristina García Rodero. Bienvenida, Cristina. Es un placer tenerte aquí. Cristina ha sido catedrática de fotografía en la Escuela de Arte y Diseño de Madrid. Fue también profesora en la Facultad de Bellas Artes entre 1983 y 2005. Y su fotolibro, España Oculta, es un referente en la historia de la fotografía nacional. Fue premiado en los encuentros de fotografía de Arles en 1989, el mismo año en que se publicó por primera vez el libro, y su obra forma parte de colecciones importantes de instituciones tales como el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Getty Museum. Es la primera persona española en formar parte de la reconocida agencia Magnum y ha recibido galardones como el World Press Photo, el Premio Nacional de Fotografía en 1996, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2005 y el Premio Foto España en 2017. Así que démosles, por favor, a los tres la bienvenida con un aplauso. Muchas gracias, pero yo voy a hacer dos aclaraciones. No soy catedrática de fotografía, saqué una plaza y es el equivalente, pero no tenía ese nombre. Y después hay un premio que nunca nombran y para mí es con el que más me identifico, que es la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Nunca nadie. Y yo lo que me considero, la agencia Magnum, todo el mundo. Y es que era verano, no había noticias. Si no llega a ser porque fallece Michael Jackson, pues todavía estarían hablando de mí. Y bueno, pues le dieron demasiada importancia al entrar y el de la medalla de oro a mérito en el trabajo es que es lo que yo soy. Soy una trabajadora, una currante absoluta, ¿no? Trabajo mucho, soy muy perfeccionista y ya está. Simplemente quería aclarar eso. Gracias. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias a la Fundación Mar por preparar esta estupenda exposición y más cosas. Y sobre todo gracias a Cristina por ser la autora de estas fotos estupendas. He preparado unas notitas para empezar, ¿no? A abrir boca. Y es que el libro del que parte esta exposición, el España oculta, se publica en el 89 y a lo mejor merece la pena pensar un poco qué pasaba entonces, ¿no? En 1989 la España oculta estaba mucho más oculta, ¿no? Era el tiempo de las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, los trenes de alta velocidad, las autopistas a trochimoche, las universidades que se abrían por las comunidades, en fin, todo era la nueva España, ¿no? Todo era una cosa completamente distinta. Una nueva España que parecía perdón por la redundancia, por arte de magia, pero en realidad parecía por los dineros que nos venían de Europa y que estaba dejando al país que no lo reconocería ni su madre, como un político dijo en alguna ocasión, con palabras más sonoras. En aquel momento, un libro como España oculta era un incordio, era una provocación, era claramente algo distinto, algo inesperado y no particularmente bienvenido, porque lo que había que celebrar era justamente lo nuevo, ¿no? No precisamente por ser, como era, un libro grandote, un libro, yo qué sé, pesado de peso, de kilogramos, ¿no? Encuadernado en tapa dura, de esos que normalmente se dejan en las mesas bajas, en los recibidores, y que no mira nadie. Y era así, era ese tipo de libro. Los fotolibros se solían hacer así, ¿no? Caro, que era difícil que la gente los comprara, etcétera, etcétera. Pero a pesar de lo que acabo de decir, ese libro fue visto, fue leído, fue estudiado, fue visto y fue revisto, ¿no? Y era un libro que era inoportuno, de acuerdo, que cuenta una España vieja, aislada, a la que se llegaba por carreteras sin quitamiedos, llenas de baches, donde había gente que trabajaba en el campo, a menudo con los medios técnicos del pasado, incluso muy remotos. Aquella gente que vivía en esta España oculta, que ya no vive allí, ¿no? Porque ahora tenemos la famosa España vaciada, vivía de forma muy parecida a como habían vivido sus padres y sus antepasados. Estaban unidos a la tierra, en casas sin comodidades, en las que faltaba casi de todo lo imprescindible. Pero en aquellas aldeas remotas había una cosa que nunca faltaba, que era la fiesta. Las fiestas, vamos a hablar en plural porque era así. En todos los años, en estas aldeas, se celebraba en invierno el carnaval, una de las fiestas más antiguas históricamente hablando, la exaltación del desorden y del deseo de la infracción bacanal, a la que seguía a continuación, poco después, todo lo contrario, el luto y el rigor de las procesiones de la pasión de nuestro Señor. A continuación venía la celebración de la primavera, es decir, de la vida, y después un sinfín de fiestas unidos a las cosechas, unidos a las matanzas de animales para alimentarse de ellos, a las vendimias, hasta llegar al fin de año y la Navidad, que habría el eterno retorno. A decir verdad, aquí podíamos aplicar aquellas ideas de Nietzsche sobre lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿no? Que era una especie de continuidad que registraba desde tiempos muy antiguos el mundo agrícola, el mundo del campo. Durante la fiesta la gente no tenía miedo a los fotógrafos, ni menos entonces, porque casi la única fotógrafa que iba a esas fiestas entonces, a partir del año 73, que cuando empieza a hacer este trabajo, era Cristina. Esto ha cambiado muchísimo, pero durante la fiesta la gente, pues, si hay fotógrafos, bueno, la gente va a exhibirse en las fiestas, ¿no? Se arregla para las fiestas, se disfraza, se pone máscara, hace actuaciones para sus paisanos, para sus vecinos, y bueno, pues también hay un fotógrafo para los fotógrafos, ¿no? Es verdad, los fotógrafos no siempre consiguen obtener imágenes interesantes porque tienen poca colaboración, pero cuando hay fiestas sí las obtienen, ¿no? Casi siempre Cristina estaba sola delante de toda esa gente que trabajaba, bueno, no le llamemos trabajar, que se divertía, ¿no? Trabajaba para su solaz, ¿no? Pero también a veces para compartir lo peor, porque cuando alguien salía de una enfermedad,
sin ayuda de la Seguridad Social, había que agradecer los favores recibidos, igual que había que rogar que lloviera o implorar otros favores con ritos tradicionales. Cristina García Rodero trabajó sobre esos temas con cercanía. Podía haberlo hecho de una manera muy distinta, incluso todo lo contrario, mostrar una España triste y siniestra, habitada por la gente fea y retrasada que aparece en los cuadros de Solana o alguna película de Buñuel. Una España amarga y cruel. Pero Cristina García Rodero prefirió no juzgar a la gente. Evitó las alabanzas y las críticas. Se conformó con poner la cámara al servicio de sus acciones, sin meterse en más jardines. Lo hizo, como los demás fotógrafos, con la mirada, pero con una mirada propia, a favor, que no es la más común, lamentablemente. Hay una definición de conservador que a mí me parece bastante aceptable. Un conservador es aquel que guarda la herencia recibida, la acrecienta y la pasa a los que vienen después un poco crecida. Bueno, pues hacer un trabajo como el que ha hecho Cristina es un trabajo de conservación parecido al que acabo de decir. ¿Qué sería de nosotros sin la fotografía para guardar esas imágenes? Porque la fotografía sirve para la urgencia de la vida. Devuelve lo que pasa inadvertido, no sabe olvidarse. Detiene el río de Heráclito, atrapa el tiempo. Cristina García Rodero nos ha dejado una herencia considerable. Sus imágenes conservan el pasado para beneficio del futuro. Y yo creo que todo esto se debe a su esfuerzo, por supuesto, pero también hay que mencionar a la Fundación Mar en esta historia, porque este trabajo empieza en 1973, cuando Cristina obtiene una beca de apoyo a la creación, que es la que origina este proyecto, la que empieza a realizar este proyecto. Con el tiempo han pasado 37 años, ¿no? Y aquí estamos con los dos responsables de que España Oculta siga siendo algo válido para nosotros y para las siguientes generaciones. Con esto os paso a vosotros. Ya. Yo intervengo brevemente. Horacio ha empezado abriendo el fuego y a continuación voy a decir un par de palabras. En realidad nos hemos conjurado los dos para decir algo antes de darle la palabra a Cristina, que probablemente no la va a soltar. La pregunta fundamental mientras preparábamos esta charla es: ¿nos vas a dejar hablar, Cristina? Si no nos deja, no pasa nada, es mucho mejor que la escuchen a ella. Simplemente queríamos escoltarla porque puede que se olvide de cosas importantes y sobre todo porque te podían haber dado también, aparte de la medalla al mérito en el trabajo, la medalla nacional a la modestia, porque te quitas importancia continuamente y no es justo que lo hagas. Y si estuvieras hablando sola, seguramente nos enteraríamos de menos cosas y saldría a relucir menos mérito del que realmente tienes. El otro día, pensando en este acto, por una serie de razones, por un proyecto que estamos preparando en la Fundación para dentro de un año, pensaba en que nos resultaría hoy mucho más difícil que con Cristina García Rodero tener un índice de lo real de la España de los 70 si España Oculta no existiera, ¿no? Cuando veas la exposición y si le quitan el peso del blanco y negro, que es potente, es realmente estremecedor lo que se ve en la serie, ¿no? en España Oculta. Estremecedor y al mismo tiempo divertido, carnavalesco, maravilloso. Es una España dionisíaca con la que todos tenemos muchísimo en común. Simplemente quería añadir que ocurrió que en el año 23, cuando se cumplía un aniversario de la beca que Cristina obtuvo, Carlota Nelson, una cineasta con Wanda Films, se le ocurrió, o mejor dicho, tuvo la suerte de convencer a Cristina García Rodero de que alguien tenía que hacerle una película. Y hizo la película que se vio el viernes en la Fundación Toni Catani y que precedió a la clase magistral que dio en Llucmayó Cristina. Bueno, con ese motivo Carlota nos contactó y nos dijo: bueno, hemos pensado que quizás tendría sentido sacar algo de metraje de Cristina consultando su memoria de beca. Un escrito de 4 páginas, escrito a máquina, maravillosa, ¿no? que se guarda obviamente en el archivo de la Fundación. Cristina vino, la filmaron, nos pusimos a hablar y obviamente salió de una manera muy natural la cuestión de, vamos a ver, España Oculta vale 800 euros en las webs de libros de segunda mano. Está agotado después de 15 ediciones en varios idiomas.
Y la exposición existe porque está producida, incluso parte de ella está en colecciones como La Caixa, pero no se ha vuelto a ver. ¿Por qué no hacemos una exposición y por qué no reeditamos España Oculta? Y nos pusimos en marcha. Cristina se fió de nosotros, igual que la Fundación, esto me lo ha dicho muchas veces, se fió de ella cuando le dio la beca en el 73, y aunque le negamos una segunda, nunca nos lo ha tenido en cuenta, después lo contará, porque el argumento le pareció maravilloso, y es que si te la damos a ti, hay otro que no va a tener una experiencia como la tuya, otro o otra. Nos pusimos en marcha, enseguida, obviamente, aparecieron candidatos a formar parte de esa itinerancia, empezamos en el Círculo de Bellas Artes, después viajó al Centro Cultural La Malagueta en Málaga, Cuenca, donde ha sido un espectáculo en el Museo de Arte Abstracto, y ahora Palma, y queda todavía el IBAM, y yo creo que muy pronto van a empezar a salirle pretendientes en el ámbito internacional. Le contaba a Toni Garau que hace un par de semanas hemos tenido un encuentro con el que ha sido el director del Fotomuseum de Múnich, Ulrich Pollmann, que fue el comisario invitado de la exposición Detente Instante, y está moviéndose, te advierto que está moviéndose por Centro Europa, ¿no? Viena, Berlín, Múnich, seguro que eso va a salir. Y ya está, yo creo que el resto es dejarte que hables, quizás incitarte a que nos cuentes o a que empieces si te parece, si no, haz lo que te dé la gana, que es lo que has hecho toda tu vida, y empieza por donde quieras, pero nos parecía que a lo mejor una buena pregunta inicial es ¿cómo está siendo la experiencia de ver de nuevo España Oculta, producida, exhibida, publicada, casi 40 años después? Pues fíjate, es que la vida te da una segunda oportunidad, y a través de vosotros, que son como casualidades de la vida, y Carlota, que yo no quería que me hiciera ninguna película, porque no me gusta estar delante de una cámara, porque no me soporto viéndome en la pantalla, porque me empiezo a sacar defectos, porque pienso que podía haber sido mucho mejor, ¿no? Pues Carlota también ha tenido mucho que ver en ello, ¿no? La verdad es que yo pedí la beca en el 73, era una fotógrafa amateur, acababa de terminar Bellas Artes, estaba en Italia, la escuela donde intenté ir no valía nada, yo no me encontraba en ella, yo quería aprender muchas cosas, el nivel era muy bajo y me iba a las huelgas, porque aquí en España en esa época no se podía ir a una huelga, venían los chorros de agua, venían los caballos, Cristina, corre, y yo, ¿para qué? ¿Para qué? Si el caballo da 2 zancadas y ya me alcanza, ¿para qué me voy yo a agotar, no? Y bueno, me iba a los circos, que precisamente el circo que yo fotografié en Florencia está aquí ahora actuando. Sí, y bueno, pues me llamaron, pues un noviete que tenía, Cristina, nos vamos a presentar a la beca de la Fundación Juan March, que era la beca que más prestigio tenía en ese momento, y es verdad. En aquella época eran para arte, después fueron científicas, y después, después qué pena porque desaparecieron, y yo creo que hicieron muchísimo bien, ¿no? A mí me lo han hecho, yo pienso que a otros se los ha tenido que hacer igual, ¿no? Entonces me vi con 23 años, con ninguna experiencia de ningún tipo, acababa de salir de la universidad, tenía poca experiencia con el reportaje, ninguna, porque hacía retratos, eso era lo que a mí me gustaba, ¿no? Y no sabía ni quiénes eran los mejores autores de reportaje, no venían libros a España, no había dónde aprender, no había nada de nada, pero bueno, en mi caso hubo una voluntad de hacer algo que yo no entendía, cómo no había más información, y pienso que también el hecho de que en mi pueblo hubiera una tradición, que murieron por una peste prácticamente todos, se salvaron 7 familias en el siglo XIV, y ellas decidieron hacer una promesa de matar una vaca. Esa era la primera tradición. Yo me compré una camarita con 16 años, ¿no? Recuerdo que había una rifa para poder ir en viaje fin de estudios, y era tan tímida y no hablaba nada. Te das cuenta cómo cambian las cosas, ¿no? Era incapaz de venderle un ticket a nadie, ¿no? Para la rifa, y mis padres me lo pagaron, claro, había que venderlas por narices, y me las pagaron, y me tocó un dinero, y ese dinero fue para una cámara, y me la traje de Ceuta, fuimos hasta Ceuta, y bueno, pues contrabandista, me traje mi cámara, y el guardia civil me dijo, niña, ¿y esa cámara? Regalo de mi tía, por haber terminado.
Entonces él sabía perfectamente una cámara nuevecita, me hizo una caricia en la cabeza y me dice, venga, por ser la más chiquitilla, pasa. Me dice, pasa. Y bueno, pues ahí empezó toda la aventura y desde luego la beca yo no pensaba que me la iban a dar en ningún momento, pero quizás el tema gustó, interesó porque era un trabajo por hacer, ¿no? Y bueno, pues empecé con todos los problemas, menos el dinero, que me compré por supuesto un buen equipo, ¿no? Y tuve la suerte de tener dinero, yo me sentía la reina de los mares, podía ir donde quisiera y lo que me faltaba era mucha información. Coche no tenía, pero eso te adaptan, ¿no? Trenes, todo. Siempre digo que menos en globo y en submarino, en lo demás he montado en todo. Y bueno, pues empezó el aprendizaje, pasó el año y yo fui otra vez. Vi que a alguien le habían dado la beca por 2 veces, ¿no? Entonces fui allí y les dije, miren ustedes, yo ahora sé lo que tengo que hacer. Ahora podría dar muchísimo más de lo que da al principio, que ha sido un comenzar sin conocimientos, ¿no? Podría dar mucho. Y me dijeron, pues me vinieron a decir, yo que tú forastera no lo haría, ¿no? Me dijeron claramente, mira, si para ti ha sido importante la beca, tienes que dejar que otros tengan las mismas oportunidades que tú y sea tan importante como tú dices que la beca ha sido para ti, ¿no? Entonces, bueno, fui porque me ofrecían un trabajo como profesora en artes y oficios y yo no quería empezar mi vida seria, la vida que me tocaba de por vida. Y yo quería que hubiera más espacio para la aventura, más espacio para conocer más, para hacer lo que yo quería, lo que yo soñaba, cumplir tus sueños, ¿no? Y bueno, pues fue cuando me dijeron eso, coge el trabajo porque no te vamos a volver a dar la beca, ¿no? Lo necesitan otras personas. Yo lo entendí, entonces con el dinero que ganaba, tú dices que eres fotógrafo dominguero, pues yo fotógrafa dominguera y de veranos, y de veranos, ¿no? Y de fiestas de guardar. Entonces todos los fines de semana cogía mis trenes generalmente, ¿no? Mis trenes de por las noches, esos trenes que tardaban 12 horas y que yo los echo de menos, me parece mentira que hayan desaparecido, ¿no? Pero lo que antes costaba, pues eso, 12 horas, ahora te cuestan 3 horas, pues 3 horas menos cuarto, nada que ver, ¿no? Puedes viajar a cualquier hora. Yo lo que hacía era salir de la clase y me iba corriendo a la estación directamente y tenía que volver el lunes y por eso estos trenes me venían también, ¿no? Porque amanecías a las 8 de la mañana en Madrid y por las tardes a dar clase. Me puse las clases de por la tarde que nadie las quería, pero a mí me venían muy bien. Y bueno, pues fue encontrar un mundo para mí lleno de imaginación, lleno de historia, lleno de cultura, lleno de alegría, lleno de tristeza, de necesidades, de un tiempo distinto, un tiempo especial para la gente dejar el trabajo, festejar, unirse, compartir. Y yo me quedaba, cuando llegaba a los pueblos, que era tan bonito, llegabas muchas veces cuando estaba todo el mundo durmiendo, empezabas a oler a pan, que hacían el pan, ¿no? Ese olor a pan, a salir el humo de las chimeneas, empezar a abrir los bares. Y muchas veces pues me encontraba a las 6 de la mañana esperando, en cuanto amanecía yo me iba al primer bar, preguntaba el primer bar que abrían, ¿no? Y allí me iba a desayunar y mucha gente me veía. Yo recuerdo, me ha pasado en bastantes ocasiones, ¿no? Pero me acordaré de una mujer en Extremadura que estaba esperando que abrieran el bar y era casi de noche y me dijo, ¿y usted qué hacía ahí pasando frío? ¿Qué hacía ahí solita? Y yo dije, pues esperando a que abran bar para tomarme un café. Pues nada de eso, ustedes se vienen a mi casa y se toman un colacao con mi niño. Y te metían en las casas con el niño y a veces ya tenías que volver a la hora de comer o te secuestraban. Me ha pasado en muchas ocasiones que se han puesto delante de la puerta, tú de aquí no sales, te quedas a comer con nosotros o te quedas a cenar, ¿no? O te llenan me llenaban de morcillas, de huevos, de magdalenas, de todo. Esa es la España que yo conocí, esa España que a veces hablan tan despectivamente, pero que yo la quise y la quiero, ¿no? Porque era tener que perseguir a la gente para pagarle la habitación
no encontrar dónde dormir, no había las plazas de hoteles que hay ahora, ni las casas rurales, no, donde me acostaba a veces, ¿no? A los compañeros del tren siempre los tenía fritos a preguntas, ¿no? Y ellos a mí también. ¿Y qué? ¿A visitar a la familia? Pues no. ¿A visitar a los amigos? Pues tampoco. ¿A visitar a los parientes? Tampoco. Bueno, pero sabrá dónde va, ¿no? Pues tampoco. Bueno, pues mire usted, mi niña se ha ido a estudiar a Talavera y tengo el dormitorio libre, pues véngase a la habitación de mi niña, ¿no? Y me salían a despedir a las 3 de la madrugada en el autobús que había fletado el alcalde, que era por supuesto pirata, y te despedían como si fueras una hija. Esa es la España que yo disfruté anterior a la droga, ¿no? Todo estaba abierto. Pues puedo decir yo algo. Sí. A ver, yo creo que todo lo que cuentas está estupendo, pero yo no sé si eres consciente de que creaste un clásico. O sea, sí. O sea, en la práctica, estos temas que aparecen en tu libro, muchos de los cuales no habían sido fotografiados antes, no porque no se hubiera hecho fotografía de la España rural, que se había hecho, pero era muy distinta, ¿no? El clásico a este respecto, que pudo ser Ortiz Echagüe, no hacía esto, disfrazaba a la gente de antiguos, buscaba gente con presencia, pero en realidad hacía una obra personal. Tú trabajabas de otra manera, sin interferir. Pero hoy en día, por ejemplo, si va a unas rapadas vestas, hay más fotógrafos que vestas, ¿no? Sí, pero también, sobre todo, no solo por mi trabajo, que eso ha animado a la gente, ¿no? Yo siempre digo que si me ven a mí con lo que mido, con los años que tengo, que todavía voy, pues dicen, si ella ha sido capaz, y yo además lo digo, si yo he sido capaz, ¿cómo no vais a poder vosotros, no? Cuando tengo que hablar de mi trabajo para animar también, porque a la gente le cuesta mucho, las fotografías de fiesta no interesaban a nadie. ¿Por qué? Pues porque era cultura popular, y la cultura popular era incultura. Y no, yo siempre defenderé que no es incultura, sino que es la cultura aprendida del día a día por generaciones, y que ellos saben valorar lo que es importante para ellos. Tú ya entonces le habías echado el ojo y te apoyabas en Julio Caro Baroja, sí, que escribe además. Sí, fue pues lo primero cuando me concedisteis la beca, pues fue buscar libros, buscar bibliografía, cualquier cosa que me pudiera dar información, porque no había. Entonces cayó en mis manos, bueno, busqué y rebusqué y encontré un libro de Caro Baroja que era El Carnaval. Entonces él para mí fue muy importante porque es un hombre muy serio, no ha viajado tanto, pero él sabe relacionar cualquier fiesta con cualquier otra parte del mundo. Tiene un sentido de la totalidad y lo compara también en sus trabajos, como se celebran los carnavales en Macedonia, ¿no? Y los relaciona, o en América Latina. Trabajaba en profundidad, con una enorme seriedad, y además hacía dibujos a plumilla. Yo creo que también él veía a su tío hacer los grabados que hacía, y él trabajaba muy limpiamente con una plumilla, dejando también pues una imagen de lo que él había visto. No solamente era la palabra. Y bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con él, ¿no? Y me decía, señorita, porque yo era jovencilla, señorita, no sabe usted el valor que tiene lo que está haciendo. Yo recuerdo que le llevé fotocopias de las fotografías, ¿no? Y él me decía eso, no sabe usted el valor de lo que está haciendo. Y te escribió un texto. Y me escribió un texto. Sí, yo le quise, él estaba siempre muy ocupado, pero quise que él formara parte de mi libro, porque para mí él había sido muy, 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 muy importante. No me había enseñado muchas cosas, había sido el cómo hay que trabajar con seriedad, en profundidad, relacionando, aunque estés haciendo pequeñitas cosas, las puedes relacionar perfectamente con otras, ¿no? Con Europa, con América, incluso con África. Hay muchas cosas muy similares, a veces herencia, a veces coinciden en el porqué de las cosas, ¿no? El cómo pedir, el cómo después de la cosecha, o los ritos de paso, de iniciación. Pues, de hecho, tú misma lo has hecho, ¿no? Con Haití y con... Sí, porque terminó España, 15 años. Bueno, lo que yo a vosotros os dije, creo que 5 años,
porque coinciden en el tiempo, pero no en el espacio. Algunos Corpus Christi pues están muy separados unos de otros, ¿no? Entonces no puedes hacer los que tú quisieras y mostrar pues la variedad tan maravillosa que tenemos en España, ¿no? Entonces dije 5 años, pero 5 años se convirtieron en 15, y yo creo que si no llega a venir el editor y decir basta ya, lo tienes, no vamos a esperar más, para, porque yo soy incapaz de parar, es verdad, de hablar. Es que yo estoy asombrada, ¿no? Quizás porque el trabajo te obliga a muchas cosas, ¿no? Primero, pues a saber moverte, a no entorpecer, a hablar con la gente. ¿Qué me mueve a mí? A mí me mueve muchas veces el cariño, que no es nada científico, pero en mi caso sí, pero en mi caso es así. La gente que te emociona, las cosas que te emocionan, a veces las cosas que no pueden soportar. Yo soporto muy mal la violencia, ¿no? Pero cuando veo escenas bonitas, pues se me cae la baba viéndolas, ¿no? Y yo digo, me las llevo, me paro el tiempo, ¿no? Yo siempre digo que la fotografía es, o yo lo que he intentado hacer es robar a la muerte esos momentos que para mí eran importantes y que ahí se van a quedar para que la gente los vea como los quiera ver, los disfrute, o les choquen, o aprenda, o diga, me recuerda a mi madre, o me recuerda a mi abuela. Con la niña en el trillo tantas veces me han dicho, así fue mi infancia. Yo jugaba afuera. Sí. Voy a decir algo de eso. Bueno, he dicho algo antes sobre empatía, ¿no? Sí. Hay un estilo tuyo particular que no todos los fotógrafos tienen. O sea, hay fotógrafos que pueden haber recogido estas escenas, porque no, tan cerca, ¿no? Tan encima y con tanto cuidado y curiosidad como tú, y incluso, ¿por qué no?, estudiando también antropología, ¿no? Pero en tu foto siempre hay, aparte de lo que podríamos denominar la historia, ¿no?, el hecho específico, pues algo de atención a los protagonistas, algo de psicología. Por ejemplo, tus fotos de niños suelen ser fabulosas, cuando aparecen haciendo un comentario, mirando, interpretando la escena de manera distinta que los mayores, etcétera, etcétera. Algo que a los espectadores, a los que miramos tus fotos, nos fascina, porque es como saltar también el tiempo. Esos niños, en cierta medida, somos nosotros, ¿no?, los que estamos viendo esas fotos. Es un estilo que has repetido de manera estupenda, siempre estar cerca de los acontecimientos, pero cerca de verdad, o sea, quiero decir, intentando, casi como actuaría un director de cine, que le diría al actor X, este es el momento en que debes intervenir. Ya sé que eso no es el caso, ¿no?, pero es una diferencia con fotos que podríamos decir que son más planas, que pueden ser estupendos panoramas, claro, pasa aquí un montón de cosas, puede haber un montón de historias, pero siempre, o casi siempre, con mucha frecuencia, hay personajes con los que el espectador se puede identificar muy agradablemente. Muchas gracias. Yo, el problema que he tenido es que no he podido estudiar fotografía, yo lo he hecho mucho en falta. Entonces ha salido la fotografía que ha podido salir, que tiene que ver con tu personalidad, que tiene que ver dónde te metes, ¿no? La infancia pues es la época más feliz de nuestras vidas, así debería ser, ¿no? Y los niños están llenos de imaginación, llenos de fantasía, lo que quieren es disfrutar de las cosas. A veces tienen miedo porque vienen los demonios a pegarles, a veces hay interacción entre ellos persiguen al demonio también para pegarle, abren los ojos a la vida, tienen una espontaneidad maravillosa, y yo creo que fotografiar la infancia es un regalo, pero sobre todo las niñas, que las madres las ponen tan bonitas en los días de fiesta, con tantos lazos, con esos vestidos tan almidonados, van como muñecas, ¿no? Y son una provocación te dan juego, con su espontaneidad te dan mucho juego, pero bueno, yo creo que es una mirada cariñosa, de querer enseñar a los demás todo el tesoro que tenemos en España, porque la verdad es que pensábamos, los que trabajábamos en esto, que por cada sitio te encontrabas a gente trabajando y nos llevábamos bien y nos ayudábamos unos a otros, ¿no? Lo que pensábamos nosotros es que éramos unos testigos de verdad muy privilegiados, porque estábamos ante una España que iba a cambiar inmediatamente y que había que dejar un documento, y la verdad
y que se iban a perder las fiestas porque se iban a ir los chicos, la juventud, a buscar trabajo a las ciudades, y si no hay juventud en los pueblos, las fiestas se mueren, ¿no? Porque ellos son de verdad los que continúan y lo que le da vigor a la fiesta. Pero nos equivocamos absolutamente, porque si eran despreciadas, yo recuerdo en Bellas Artes cuando pedían mi exposición, yo creo que les crecían los dientes, les rechinaban, porque era dar una imagen que no quería dar el Estado. Lo que querían era ver que España tenía mucho complejo de inferioridad, porque llevábamos años de retrasos, muchos años, y lo que quería era sentirse libre, y toda la imaginación, toda la creatividad, todo lo que no habían podido hacer durante tiempo, pues volcarse, ¿no? Y estar a la altura de Europa, que era el modelo, ¿no? Y en fotografía, pues la mirada hacia dónde iba, hacia Francia, ¿no? Hacia los encuentros de Arles, porque estaba cerca, porque venían fotógrafos de todo el mundo. Entonces empezaron a hacer algo que a mí no me parece bueno, ¿no? Que es mirar demasiado a los demás y hacer lo que hacían los demás. Entonces yo, como no tenía, empecé sin libros, empecé sin nada, no tenía modelos que seguir, no conocía a Cartier-Bresson, no conocía a nadie, pues hacía lo que podía. Pero tú me confesaste el otro día que la fotógrafa que más te gustaba, el fotógrafo en general, ¿no? Bueno, era Diane Arbus, que hacía lo contrario, sí, lo que tú haces, mirar con bastante mala idea a los demás. Pero a mí me gustaba, porque era profundizar. Quizás a mí esa palabra sea importante en cuanto a mi trabajo, ¿no? Porque es lo que me hace volver muchas veces a los sitios, porque no quiero que se me escape ninguna cosa que puede ser importante, aunque cada año es igual, cada año nunca se repiten las mismas cosas, sobre todo las cosas espontáneas que te interesan a ti. Yo lo único que conocía era 3 fotógrafos de retrato, y lo que me gustaba era el retrato, y comencé a hacer fiestas haciendo retratos colocaditos, perfectos. Me aburrí de mí misma, y la fiesta es acción, es diversión, es cumplir, es el esfuerzo que sea. Pues tú tenías que estar ahí. ¿Y qué me pasa con mi 1,5 metros? Que ya ni eso, pues tenía que estar en primer lugar, pero aparte de eso, que yo necesito estar cerca, ¿no? Como digo en la película, necesito oírlos, cómo respiran, cómo se ríen, cómo se quejan, cómo cuando se golpean oyes el ruido de la madeja o del silicio, de lo que sea, estallar contra la piel, ¿no? Como a lo mejor arrastran cruces y vas oyendo que no pueden más con esa forma de respirar. Pues yo lo necesito. Son datos que no van a salir en ninguna parte, pero que a mí sí que me sirven para a lo mejor correr más, o saber con quién tengo que estar, o no sé, son datos que no son medibles, ¿no? Que no son tangibles, pero que a ti te hacen fotografiar a uno y no a otro, ¿no? O por qué vuelves tantas veces a un sitio, porque te identificas con ellos. Muchas veces porque quieres volver a verlos, porque ya se han hecho amigos tuyos, ¿no? Hola Mancheguica, otro año por aquí, me decían en muchos sitios, ¿no? Pues que te reciban así ya es bonito, ¿no? Ya es bonito. Bueno, que compartes con ellos los refrescos, los garbanzos. A mí, o sea, no extraña que te fueras a ver a Julio Garbaroja, que le leyeras, que acabara escribiendo un texto precioso, breve y precioso para España Oculta, para la edición del 89. Claro, eres una especie de antropóloga también, ibas a sitios completamente desconocidos, a fiestas que nadie conocía, ¿no? Donde estabas tú y la gente del pueblo, la única forastera eres tú. Y eras una especie, o sea, compartes con un antropólogo observar y fotografiar, pero no eres una observadora imparcial y científica. Nada objetiva. Y a mí hay algo que alguna vez has contado que siempre me ha interesado, y es que ahora es facilísimo informarse de qué pasa en todos los sitios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran tus informantes para saber dónde se celebraba, qué fiesta, ir de una a otra, aprovechar al máximo el tiempo? Me alegra que me hagas esta pregunta, porque fíjate, nadie ha tenido en cuenta la información, ¿no? Sí, ¿qué nos muestra Cristina si esto no lo conoce nadie? Pues eran horas y horas y horas de hablar con la gente, ¿no? Yo iba al sitio que fuera, lo primero los del tren, los del autobús, ¿no? Les preguntaba todo, después me metía en los bares,
por favor, los periódicos que tengan atrasados, me leía todos los periódicos donde pusieran algo con la gente. Oiga, ¿y cómo, de qué pueblo es, de tal? ¿Y qué hacen en su pueblo para Semana Santa? ¿Es bonita? Y para los carnavales, o para la Candelaria, o el Corpus, cualquier cosa, ¿no? Y conoce algo alrededor, pero luego llegaba a España, yo apuntaba, llegaba a Madrid y llamaba por teléfono, y ahora con los teléfonos móviles, o sea, yo me quedo asombrada porque a veces ibas a un pueblo y había un teléfono nada más, un teléfono público. Otras veces solo había el teléfono de los taxis o de un restaurante, de un hostal, de la Guardia Civil, del ayuntamiento, ¿no? Entonces esos han sido los que realmente a mí me han ayudado muchísimo, porque yo llamaba para saber cómo era la fiesta, que me la explicaran con detenimiento, ¿no? Era el alcalde, el secretario de la alcaldía, el cura sobre todo, la Guardia Civil, que siempre estaba a cualquier hora. Cuando era una hora poco prudente yo llamaba a la Guardia Civil y siempre me informaban, ¿no? Los mendigos, con los mendigos me lleva muy bien, porque sobre todo con los mendigos gallegos, porque nos íbamos encontrando en todas las romerías y ellos me preguntaban a mí, porque veían que yo viajaba mucho, ¿no? Y yo le preguntaban a ellos, ¿y cuándo cae tal fiesta? Pues este año cae en tal fecha. ¿Y usted sabe de algún ataúd o de alguna fiesta que hagan algo? Pues el Corpus Christi de Redondela tiene una danza con las niñas del gremio de panaderos. Bueno, no te decían el gremio de panaderos, no te decían con unos angelitos arriba y un dragón. Pues ya estaba, en cuanto pudiera ya me iba yo a Redondela a fotografiar el Corpus Christi. Entonces eso ahora no tiene ningún valor, pero para mí yo creo que tiene más valor cuando comencé y di todos esos datos o encontré para hacer esas fotografías que las propias imágenes, porque eran sitios que no importaban a nadie, que no figuraban en ninguna parte, ¿no? Y ellos mismos no sabían valorar lo que tenían. Muchas veces me decían, ¿cómo has hecho 600 kilómetros para perseguir a un demonio? Pero si es un demonio, y son 600 kilómetros, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me faltaba a mí ese demonio, ¿no? O era igual que otros en Europa. Y bueno, pues España Oculta lo que me enseñó es a ser reportera, porque yo venía del retrato y quienes me influyeron pues era Avedón, que era la belleza, el arte, ¿no? Diana Arbus, que era el poder que tiene una mirada y que a través de la cámara desnudas a la gente, porque es que saca lo que los propios fotografiados no saben ni que son así, ¿no? Y sí, tenía un aspecto pesimista de la vida que le llevó al suicidio y se ve, ¿no? Sus niños, sus bebés lloran, o son monstruosos, tienen una cabeza tan grande que parece que les va a estallar, ¿no? En lugar de la belleza que tiene la infancia, ¿no? Ella lo saca monstruoso y así era casi todo. Mae West pues la saca ridícula, ¿no? Porque la saca con 60 años, digo yo 600, con 60 años, pero siendo coqueta y sexy, ¿no? Y poniéndose a esa edad sexy, o a lo mejor todavía mayor de 60 años. Y el otro que me gustaba se me ha olvidado ahora. Irving Penn. Sí, gracias. Porque es la sencillez en cuanto a los elementos que toma para hacer la foto. Siempre tiene fondos muy limpios, aprovecha a lo mejor el vértice de dos paredes ficticias y ahí en ese rincón mete a las personas, pero qué fuerza tienen sus retratos, ¿no? Cómo saca, que enaltece, pero qué fuerza le da a la fotografía, que es todo lo contrario que Diana los vuelve monstruosos, ridículos, pero es su verdad, es su verdad. Y yo creo que no hay otra que haya sacado con más fuerza la fotografía de Diana, ¿no? De aquí podíamos sacar quizá una idea de que es un fotógrafo. Hace un rato decías que tú no hiciste estudios específicos de fotografía. Lo que nos acabas de contar a la pregunta de Manuel, en realidad se parece más a los procedimientos del inspector Maigret, Maigret, de Simenon, ¿no? Cuando va en sus investigaciones y va haciendo preguntas a personajes en los pueblos, exactamente igual que a lo que en teoría debería hacer un fotógrafo. En la práctica, el fotógrafo brillante, el fotógrafo
realmente que alcanza el éxito en esta profesión, no tiene por qué ser un técnico, no es lo principal, tiene que tener un tema, cuanto más personal, cuanto más específico, cuanto más original, cuanto más vivo, mejor, y por supuesto también unas técnicas para encontrarlo, para conseguirlo, etcétera, etcétera. O sea, la fotografía, al fin y al cabo, es mirada, la cámara es un complemento, ¿no? Un complemento mucho más rápido que lo que tenían los pintores, ¿no? Que podían hacer lo mismo, pero luego tenían que pasarse un mes encerrados en el estudio y al final se lo olvidaba, a lo mejor, aquello que había partido. Y la fotografía te permite trabajar con urgencia, pero evidentemente la clave está aquí, en eso que ponéis los fotógrafos. Bueno, yo creo que el no tener, el no haber tenido ni relación con escuelas, y con pocos fotógrafos, con pocos libros, después fueron viniendo, y yo tengo como una obsesión comprar libros que me den datos, ¿no? Se me olvidó antes hablar de las telefonistas. Las telefonistas fueron maravillosas para mí porque ya las mujeres son muy habladoras y bueno, y te dan muchos datos. Entonces me decían, no le voy a poner con tal persona, le voy a poner con la mayordoma, que es la que más sabe, o le voy a poner con Pepito, ¿no? Que también es el que más sabe, o con el tamborilero, o con quien fuera, ¿no? O con la hermandad de lo que sea. Eran maravillosas, y a ellas les debo muchísimo, ¿no? Y luego pues yo creo que la ambición de hacer algo bien hecho, ¿no? Lo que a mí me ha mantenido es la ambición y la ilusión. La ambición porque si te metes en algo lo tienes que hacer bien. Aquí falta hacer un trabajo como el que yo estoy haciendo, porque no se va a publicar nunca, no va a interesar a nadie, cuesta muchísimo. Bueno, pues yo lo puedo hacer, viajo más sencillamente, más humildemente. Yo recuerdo cuando vino una chica a mi casa y le dije, búscame un hotel, y me buscó un hotel de 4 estrellas. Dije, pero chica, ¿cómo te imaginas que yo voy a un hotel de 4 estrellas, no? Entonces siempre he viajado de la manera más sencilla y también en la calle. Entonces muchas de las cosas que tú decías, ¿no? Pues es porque la humildad, es que si tú miras los trabajos de los demás encuentras que hay fotógrafos buenísimos. Lo que pasa es que muchas veces no saben qué hacer con sus fotos. Tienen muy buenas fotos y no saben cómo emplearlas. Y reúnen casi siempre los 40 principales, ¿no? Pero no hay un tema, no hay un hilo conductor. No saben qué hacer. Y eso a lo mejor, pues a mí me lo dio la Facultad de Bellas Artes, que ahí pues me ha ayudado esos estudios. Me han ayudado muchísimo, porque componer es algo que me sale de forma espontánea, porque ver la luz también, montones de cosas que me sirvieron y que suplieron de alguna manera lo que no tenía. Y después la gente, a mí me gusta la gente, es que me encanta, no Se toda, nota. porque hay cada uno, pero donde yo me muevo, y cuando me muevo, no, algunos, bueno, te dan ganas de... de verdad. Cristina. Sí. Antes, Horacio, a una pregunta de Horacio, bueno, ha salido la palabra tema. Tienes un tema y claramente el de España Oculta lo descubres, nadie se ha fijado en él, lo agotas con tu capacidad de trabajo durante años. Pero hay otros temas en tu vida de fotógrafa. A veces hablas de uno que no está resuelto todavía, como quizás sí lo está España Oculta, que es el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Sí, pues es un trabajo. Es que todo, cuando te pones a trabajar, si piensas en lo que estás haciendo, si piensas cómo alimentar tu trabajo, cómo hacerlo mejor, ¿no? ¿Qué te falta? Se terminó España Oculta, salió ¿Dónde vamos? Pues al final te das cuenta que haciendo la propia España estás viendo la espiritualidad de la gente, pero por otra parte su cuerpo, ¿no? Las ganas que tienen de divertirse, las ganas que tienen de ligar, todo lo que hacen. Y yo lo sufrí porque me tocaban todos los osos, los borrachitos, los ligones, iba suelta sin amo, como me decían, ¿no? Pues, y bueno, pues eso es lo que forma parte del ser humano, su espiritualidad. Creyente o no creyente, todos tenemos una espiritualidad, ¿no? Y su cuerpo. Entonces la gente decide cómo vivir eso. Muchas veces la tradición pesa muchísimo. Yo me quedo asombrada cuando veo gente, a mí me extraña
El dolor es algo que a mí me toca mucho. Si hay algo que me impide muchas veces fotografiar es cuando veo a alguien que está sufriendo, ¿no? Pero también el dolor físico. Es que yo no entiendo que la gente se pinche. Pues estuve en Tailandia y eran katanas enormes que se ponían 4 o se ponían el ancla de una barca colgada y veías la carne cortada y parecía que era una hamburguesa, veías la carne coloradilla y bueno, pinchos enormes. O 40 pinchos en la boca, 200 aquí, 200 aquí, 400 en el cuerpo. Pegarse, ¿no? Con la espada. En India lo veo mucho, ¿no? Voy, que ya he ido 2 veces y pienso ir más, y que ya los veo que están cubiertos de sangre. Por la tarde nos encontramos lavaditos ellos, yo no, y ya me saludan como si fuera yo del pueblo, ¿no? Me hacen así con la cara porque saben que soy de fuera, ¿no? Y se alegran de verme. A mí me asombran las penitencias, me asombran los flagelantes, me asombran todos los que se hacen daño, que siempre es para estar más cerca de Dios, ¿no? O para purgar sus pecados de alguna manera. Eso me asombra mucho, pero bueno, España Oculta me fue dando pautas de cómo trabajar, de cómo buscar, de cómo hacer un tema, ¿no? Y eso lo he ido llevando a otros países. Entonces, cuando terminó España Oculta, pues me vino, como yo digo, la depresión posparto. ¿Y yo ahora qué hago, no? ¿Y qué hago? Pues si en España he tardado, bueno, pensé en Mediterráneo. Yo me siento mediterránea, aunque sea de La Mancha, pero mi cultura es mediterránea. Amo el agua, amo el mar. Pues vamos a hacer el Mediterráneo, pero el Mediterráneo... Dije, ¿el Mediterráneo? Por Dios, si con España he estado 15 años, con el Mediterráneo, todo el Mediterráneo completo, me voy a morir y no terminar. Entonces empecé a hacer el sur. Del Mediterráneo me fui al Caribe, del Caribe me fui al Índico, del Índico me fui al Atlántico. Entonces empecé a hacer lo que yo había hecho en España Oculta, las cosas que son importantes para el ser humano, sus creencias, su fe y sus ganas de divertirse y su cuerpo, ¿no? Y eso que son contradicciones, pues hablar de las contradicciones, ¿no? Lo religioso, lo pagano, lo natural, lo sobrenatural, el dolor, el placer, la niñez, la vejez. Bueno, pues hay tantos temas que son dualidades, que son contradicciones, que vamos a por ello. Y ese trabajo es el que ha hecho que yo vaya a un sitio. Fui a Haití. ¿Para qué? Para sacar la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Para hablar del trance. A mí me costó entender el trance, yo no me lo creía, pensaba que todo era falso. Bueno, pues me gustó tanto Haití, es tan potente que estuve yendo pues hasta que empezó. Bueno, yo tuve un problema en los ojos, una enfermedad grave, y esperé a operarme porque había encontrado una cueva maravillosa donde no sé por qué no la encontré antes. Qué pena, porque hubiera ido muchos años, ¿no? Y bueno, ya bajaban los rebeldes para echar a Aristiz del poder, porque Aristiz se corrompió. Ganó, fue de los pocos que ganaron las elecciones y no lo dejaron gobernar. A los 9 meses había un golpe de Estado potenciado por Norteamérica. Después Norteamérica se dio cuenta que había metido la pata, y junto con los franceses y junto con tanta gente que estaba ya harta de él, lo echaron. Y coincidió, y eso fue lo que me hizo parar, ¿no? Los ojos y el problema que era, hubo muy pocos muertos. Yo recuerdo una inundación, 3 días lloviendo, atascadas los desagües, desertizada Haití porque utilizan los árboles para cocinar. Llovía, arrastró todo y se formó tan tapón con la pleamar, los atascos y lloviendo sin parar, que murieron 3.000 y pico personas. Y sin embargo, quienes echaron, los rebeldes que echaron a Aristiz, que fueron parte de su partido, del ejército que él quitó porque fueron los que le echaron, pues en esa revuelta murieron poquísimos, no llegaron a 300, ¿no? Sí, y bueno, pues eso es lo que me pasaba, que iba a hacer una foto sobre... No, déjalo, que no toso. Que
que ibas a hacer María Leonza, el espiritismo, Etiopía, la religiosidad, ¿no? El Burning Man, el cuerpo, la imaginación, ¿no? El paisaje también, la relación del hombre con el paisaje, lo hacen todo en un desierto que es un lago seco, un lago que bajaban las aguas de la lluvia y ahí había un lago, se ha secado, ya no hay agua, yo creo que no habrá agua nunca, y ese es el sitio donde los dejaban hacer lo que les dé la gana. Se creaba una ciudad durante una semana y haz lo que te dé la gana, ten el espíritu del Burning Man, sé creativo, dinero nada. Bueno, pues ser creativo era pues ir desnudo. Tengo uno que va vestido de Cristo, pero lleva un pañal donde le van metiendo el dinero como si fuera una prostituta. Yo creo que estaba loco porque me acerqué a él y debía de estar un poquito para allá o drogado, seguramente drogado, ¿no? Y vas a los sitios donde vas para hacer este trabajo, te crecen. A mí me crecen los capítulos y se hacen libros independientes, ¿no? Entonces he ido quitando lo mismo que iba construyendo, después iba quitando y iba haciendo un libro sobre ese tema, sobre Haití, rituales en Haití, sobre María Leonza, la diosa de los ojos de agua, ¿no? La libela. Y ese libro ya pues habrá, que es el resumen de todo mi trabajo y es el motivo de todo mi trabajo, todo lo que yo he aprendido, pues ya lo voy a tener que renovar de nuevo porque le he quitado tanto, que casi habrá que volver otra vez a replanteártelo. A mí siempre me dicen, Cristina, me dicen mis compañeros, no, tú puedes todo, o piensan que tengo mucho poder, o piensan que tengo mucho dinero, que equivocada está la gente de lo que es la profesión de fotógrafo, ¿no? Ha pasado, pues yo creo que 15 años o así, el libro intentando salir adelante, y cuando encontré a alguien que salía adelante, había 2 fotografías porque en el cuerpo me he ido pues a los festivales gay, a todo, a los concursos de niñas de belleza, a los concursos de transexuales, a donde pueda haber cualquier dato que a mí me sirva para que mi trabajo tome cuerpo, ¿no? Y había 2 fotos había más de 2 fotos. Había 2 fotos muy duras, ¿no? Y me quitaron de encima, vino una censura y no se atrevieron a exponer esas fotos. Yo, pues que he vivido 25 años con Franco, pues ahora me parece que no tiene nada que ver con la España que yo viví y que todo es posible, pero no todo es posible. No todo es posible. Hay gente que tiene miedo a cómo pueda reaccionar la gente. Y yo he decidido, si algo me ha enseñado el reportaje y la fotografía documental, pero que lo sabía desde niña, que mis padres me lo explicaron, es a decir la verdad, ¿no? Entonces yo no voy, ni voy a trabajar, al gusto de quien quiera. Yo trabajo a mi gusto, que para eso me lo pago. Yo quería que a lo mejor nos contaras, tienes, me parece, 8 libros para publicar en los próximos tiempos. ¿Por qué no nos cuentas? Estuve haciendo cuentas y más pueden salir más. Sí. Pero claro, es que pero bueno, lo que hace falta es que la vida... General, si tu tema general es entre el cielo y la tierra, es que no se queda nada fuera. Claro. No tengo un Cuba que me lo pidió el PP y claro, yo le planteé Cuba. Qué tonta fui, qué tonta. Es que a veces falta la inteligencia, ¿no? Pero te lo pidió el PP directamente, te lo pediría algún gobierno. El gobierno del PP. Ah. Sí, pues entonces cuando dije, no volvimos a hablar. Queremos una exposición tuya, pues mira, lo que mejor puedo hacer es Cuba, porque es al sitio que más veces he ido, ¿no? Y pues no hubo conversaciones, ¿no? Pero sí, hay muchos, sí. Yo creo que debemos dejar tiempo y espacio a que quien quiera pueda preguntar. Pablo. Llevamos 1 hora exactamente, no nos gusta pasar de la hora. Adelante. Hola, Cristina. Habéis hablado, tanto Horacio como Manuel como tú, que no había referentes, aparte de Ortiz Echagüe, de este tipo de trabajo. Sí. Pero yo con España Oculta pienso en Sanz Lobato. Y, por ejemplo, él en Bercianos de Aliste creo que está en el 71. En Sanz Lobato. Sí. No sé si tú cuando empezaste a trabajar en España Oculta conocías su trabajo o no. Vi fotos sobre Bercianos de Aliste,
Y para mí, mira, los fotógrafos de superiores a mí, que son de los que he aprendido, pues muchas veces hacían trabajos de encargo, a lo mejor sobre España, y siempre te ponían alguna foto del Rocío, de Sevilla, alguna tradición, alguna Semana Santa, y yo me los compraba todos porque si había una referencia para mí eran importantes, ¿no? Entonces de todos ellos aprendí. Dolcet tiene una foto de los empalaos de Valverde de la Vera, que es imposible superarla, imposible, es magnífica. San Lobato hizo un reportaje sobre Bercianos de Aliste, que es también magnífico. Había mucho foto de las rapas de Vestas también, quizás las he conocido, las rapas de Vesta a posteriori, ¿no? Porque tampoco era fácil publicar, estaba arte, ¿cómo era? Arte fotográfico, que era donde podías ver a través de los aficionados pues alguna fiesta. Muchas veces los aficionados se reunían, los de Madrid, los de Soria, que se llevaban muy bien, pues se reunían para los San Juanes en Soria. Entonces te venían fotos de los San Juanes, y iban a Guadalajara, pues te venía la caballada de Atienza, y así ibas viendo las cosas que había, ¿no? Pero ninguno, el trabajo que yo he hecho es absolutamente ruinoso, absurdo, y muchas cosas más, porque a nadie le interesaba. Pero es que, pues, soy una manchega con una cabeza más dura que la piedra, y yo quería hacer mi obra, y vi que a mí la fotografía me daba muchas más oportunidades que la pintura. Yo no creí nunca que fuera a ser fotógrafa. Era feliz siendo pintora, absolutamente feliz. Aprendí muchísimo. Yo creo que lo podía haber hecho muy bien, pero de estar metida, aislada en un estudio, que yo nunca voy a tener dinero para un estudio, y salir con 4 perritas por ahí, ¿no? Porque un autobús te costaba poco, a descubrir el mundo, a descubrir a la gente, a descubrir sus fiestas, a ponerme, a ponerme retos, a descubrirme a mí misma. Era descubrir, compartir, llenarte de cultura. Es tan hermoso, tan que te llena tanto, que bueno, pues la pintura se quedó olvidada. No se ha quedado olvidada porque, fíjate, el poder que tiene muchas veces donde nace. Yo soy de Puerto Llano, que es casi Mancha, y he estado 13 años en Madrid, 13, 17 años, bueno, iba en verano, y en Madrid llevo 60 y tantos años, y yo siento que mi carácter es manchego, y con la pintura yo me siento pintora. No he pintado nada, pero he recibido el aprendizaje de la pintura y me siento pintora, y muchas veces me digo a mí misma, no sé por qué, yo creo que por consuelo, algún día a lo mejor pintas, ya no vas a hacer carrera ni vas a ir a ninguna parte, pero por darte gusto, por disfrutar, porque disfrutaba muchísimo. Y yo creo que eso también es un aspecto muy importante, la curiosidad, el conocimiento, ¿no? La libertad que yo sentía, porque iba donde me daba la gana, yo era la dueña de mi destino, ¿no? Hacía lo que podía. Y eso te vienes cargado de tu tesoro, ¿no? Que eran tus Tri-X. Eso, Dios mío, lo cuidaban más que las cámaras, porque era tu tesoro. Era el premio de donde podían salir grandes imágenes que luego, pues a lo mejor de todo ese día no te servía ninguna, o te servía una, o tenías la enorme suerte de que te sirvieran 3, entonces ya eras la persona más feliz del mundo, ¿no? Yo creo que si dejé la pintura es porque la fotografía documental, la fotografía de reportaje me ha dado tanto que ha podido con la pintura. Quizás hay más preguntas. Hay una al fondo y después... Hola, Cristina. Adelante. Yo he tenido la suerte de ser ¿Dónde alumno. estás? Que no te veo. Ah, qué lejos. Sí, es que Sí. he venido al final del todo porque no me había tocado entrada. Pero he venido aquí esperado porque yo he sido alumno tuyo hace 40 años en Madrid, en la Facultad de Bellas Artes, y quería preguntarte una cosa que viene un poco por la historia propia de fotografía, primero blanco y negro, después color, Sí. ¿y ahora qué? Quiero decir, hay gente que está volviendo, los chavales jóvenes, yo tengo la suerte de dar clases en una universidad, están volviendo otra vez a la fotografía analógica,
¿Qué piensas tú de todo lo que está ocurriendo ahora con la desaparición, digamos, de la fotografía como cámara fotográfica, imagen que tenemos delante? Gracias. Bueno, pues yo creo que la vida cambia, yo creo que técnicamente nos va a ayudar mucho, pero pienso también que se van a perder los fotógrafos porque ya nos vamos a conocer el mundo a través de los teléfonos, no va a haber curiosidad por viajar, quien tenga que vender sus fotos lo va a pasar muy mal porque no hay revistas, porque pagan muy mal, porque está llena además de gente, de otros fotógrafos que entorpecen muchísimo, llenas de gente en todos los sentidos, ¿no? Que tienen tanto derecho como tú, pero como no saben trabajar, pues son muy torpes y como la mayoría de las veces lo que hacen son vídeos, se pegan y como los objetivos que tienen los teléfonos la mayoría de las veces llevan grandes angulares, pues es que se acercan muchísimo, se pegan muchísimo y no se van. Y eso destroza el trabajo de cualquier fotógrafo. Yo creo que técnicamente, pues mira, cuando yo trabajaba y se hacía de noche yo me retiraba. ¿Por qué? Porque no me gustaba la luz del flash. Y todos los de mi generación decían lo mismo. La luz del flash, qué horrible, pero es que no sabíamos utilizar el flash. Por eso lo dejábamos de utilizar y ahora puedes trabajar a 16.000 ASA. Yo el otro día me equivoqué y como veo mal, en lugar de 4.000 ASA puse 40.000 ASA. Y me di cuenta después, cuando vi un granazo tremendo, dije, pero por Dios, ¿y este granazo? Y vi que estaban a 40.000. Y es claro que en ese momento no vi, porque se empañan las gafas, se llenan de grasa, se llenan de vaho, se llenan de suciedad. Y bueno, yo creo que eso nos va a beneficiar, la técnica. No puedes trabajar en cualquier sitio, si te has equivocado. Yo recuerdo con una diapositiva, la exponías, sobreexponías más de un tercio y ya se quedaba, y medio diafragma es que ya la podías tirar, ¿no? Y ahora pues fotografías que te has quedado sobreexpuesto o subexpuesto las salvas perfectamente, ¿no? Yo veo fotos mías que las tiraría, la aclaramos y dices, bueno, pues a lo mejor ha perdido un poco de calidad, pero puedes corregir montones de cosas, ¿no? Es gratis, cosa que es importante. Las tarjetas son caras, pero es gratis, que antes yo me he pasado la vida dando carretes o vendiendo carretes porque tenía la angustia de quedarme sin película cuando iba por ahí y cargaba, no os podéis imaginar, yo es que siempre he sido muy práctica, cargaba con todo y la gente a lo mejor salía de Madrid y se iba con 3 rollos y a mitad de la fiesta, si era buena, se quedaba sin rollos. Pero ¿cómo? Yo recuerdo un amigo que se fue a la India, sí, con 3 tarjetas y un borrador, y el borrador se le estropeó y pidió a todo el mundo y nadie le dio, y se me ocurrió darle a mí, y siempre le digo, te quiero, pero cada vez que me acuerdo de que estaba pasando lo que estaba pasando delante de mí y yo sin poder fotografiar porque te había dado las tarjetas, te odio, ¿no? Y bueno, pues es algo que cuando te emocionas, cuando hay algo importante, tiras a una velocidad que no predices. Y bueno, pues todo eso hace que haya más material. No sé, yo me ha llegado tarde el ordenador, entonces tengo una persona con la que trabajo. Y fíjate, como no sé técnica, pues le corrijo el revelado como si estuviera pintando un cuadro. Exactamente igual. Esto oscurécelo un poco más, que quede en segundo término, ¿no? El cielo que tenga textura, yo mi manía es que tenga textura, porque ella es tan perfecta que se queda corta, se queda todo, yo le digo, esto está crudo, esto yo no sé de dónde saco lo de está crudo, creo que algún profesor en Bellas Artes me lo diría, ¿no? Esto está crudo, no está hecho, saca más volumen, intenta ver a dónde tiene el límite, yo quiero llegar, si me paso no pasa nada, me vuelvo para atrás, mientras que en blanco y negro si te pasabas en el revelado, pues en el revelado tanto del negativo como del papel, pues muchas veces podías estropearlo todo. Entonces yo creo que tenemos ventaja, pero con la fotografía, el otro día me pidieron unas fotografías para un trabajo y me hicieron andar al caballo del Rocío, que lo vais a ver, y me hicieron andar al camarero un chocolate con churros, y era absolutamente real. Qué bonito cabalgar
del caballo, y qué bonito el camarero, cruzando el camarero un chocolate con churros, ¿no? Y bueno, pues si estamos empezando con la inteligencia, ¿qué no se hará cuando esté todo más estudiado y se descubran muchas más? Yo creo que los fotógrafos lo tienen muy mal, siempre lo hemos tenido mal y yo lo veo mal y me pena muchísimo, lo mismo que me pena decir que Haití no tiene futuro porque a nadie le interesa y porque ellos mismos no tienen entidad como país o como vecinos. No, si a alguien le va bien hay que ir a por él, ¿no? Sálvese quien pueda, antes yo, ¿no? Las cosas están tan mal que sálvese quien pueda, y yo el primero, ¿no? Y ya se me han olvidado las cosas que os estaba contando. Tenemos que dejarlo aquí. Que era la hora de que nos fuéramos. Tenemos que dejarlo aquí porque debe haber tiempo para ver la exposición, que son muchas fotos, está en la segunda planta de la Fundación, y después también tenemos tiempo, Cristina estará por aquí, y si son tan amables, pues nos encantaría invitarles a todos a una copa, que será por aquí, por la planta baja del museo. Gracias por su asistencia. Tú has dicho cosas un poco negativas al final, pero sí, lo has conseguido. Sí, yo nunca he visto este salón de actos tan lleno, es decir, que hemos batido todos los récords. Y has dicho una cosa que me gustaría, desde el punto de vista de la institución, decirla, porque no es autobombo, porque yo no estaba cuando te dieron la beca. Es verdad, la Fundación dejó de dar becas en un momento determinado, después de dar casi 8.000 a artistas plásticos, fotógrafos, científicos, literatos, porque las dio entre los 60 y los 80, entre otras cosas porque no había instancias públicas ni privadas que dieran becas. Cuando empezó a verlas, pues la Fundación se retiró y dedicó el dinero a otras cosas. Ahora, desde luego, la que te dio a ti es probablemente una de las mejores inversiones que hizo la Fundación, y además tú le has devuelto esto, no a la Fundación, que no tienes que devolverle nada, sino a todos con creces, así que muchas gracias. Pero fíjate, Manuel, lo que son las cosas, ¿no? Yo me presento sin muchas expectativas, me lo dan un año, sigo trabajando, y cuando se cumplen 50 años de la beca, por casualidad, Carlota, la directora de la película, va a ver mi memoria, y entre vosotros tramáis volver a hacer la exposición y volver a hacer el libro. Y bueno, el pues libro, por cierto, al final lo has hecho tú, lo has editado tú, has hecho de editora de tu libro. Pero bueno, y con gran éxito, porque se está agotando en todas partes. Porque también eso de hacer lo que te dé la gana es importante. Y yo dije, muy bien. Lo siento, pero es así, ¿no? Tenemos que terminar aquí. Déjame de 2 minutillos. Venga, 2 minutos. 2 minutos, venga. Yo dije, en España Oculta hay 15 años de trabajo, unos años muy importantes, porque aunque estaba pasando la movida, estaba pasando todo, yo seguía yéndome por los pueblos, para horror de quienes movían mi exposición, porque gustó mucho y porque la pedían de todas partes. Era gratuita, pues con más motivo todavía, ¿no? Y era además diferente. Que se me van las ideas, ya me he puesto nerviosa, a ver si me vienen. Tú seguías produciendo. Ah, sí, bueno, entonces la idea de hacer el libro, pues es una idea que siempre he tenido, porque al final los audiovisuales, las exposiciones, todo lo hago yo. Y dije, bueno, pues ahora me voy a permitir el hacer lo que quiero, no va a haber nadie que me diga, esa foto no, porque por los motivos que sea, ¿no? O esa foto no es bonita, no. Corro, yo siempre digo, lo hago y corro con las responsabilidades, y acepto las responsabilidades, las preguntas, las cosas que me vengan, pero yo quiero libertad. Si hay 2 cosas que también repito mucho, que son importantísimos para un trabajo, es que lo ames, que lo quieras, y libertad. Si no tienes libertad, no sales tú. Sale una mezcla ahí rara de un quiero y no puedo, un querer quedar bien con todo el mundo, que al final no queda bien con nada. Y con el libro dije, pues bueno, es una época, yo quiero esta época que quede reflejada, y busqué y saqué pues muchísimas fotos más. Al final no podían ir más de 60, en la exposición metí 30 más, en el libro 60, y bueno, no han caído, soy tan exagerada que no han cabido. Ahí están no en un despacho, están las 16 que sobran, pero bueno, soy totalmente responsable de lo que ha salido. Ese libro sí es mío, ¿no?
con todo lo bueno, con todo lo malo, con lo pesado que pueda ser, pero yo creo que ahora, al paso del tiempo, no es el complejo de inferioridad de España en esos momentos de que ser inmediatamente como Europa, ¿no? Sino mira cómo vivíamos, mira cómo hemos progresado, mira la vida que llevaban mis padres, qué dureza, a veces no tenían nada, había a lo mejor un solo bar en el pueblo, no había autobuses, tenían que ir los niños a la escuela con quien fuera, no había coches, no había nada, es que no había nada. Y pues yo lo que veo es que la gente ahora lo mira con mucho más cariño que antes, que era una mirada más crítica y de no querer ver, ¿no?, la realidad. Yo no me he inventado nada, eso estaba ahí. Y sí que noto eso, pues mucho más cariño, porque ya está todo más distante, traen recuerdos, es algo que ha desaparecido, que está por desaparecer. También se me ha quedado algo que no he dicho y ya termino. Dilo. Que bueno, cuando yo fotografiaba era a mí hay una palabra que no la soporto, la España, ¿cómo se llamaba? La España profunda. No, la España negra. España negra. Yo cuando oigo lo de la España negra, ahí sí que me crecen los dientes, ¿no? Se me están yendo porque las ideas, porque estoy muy nerviosa de terminar. ¿Qué estaba diciendo? Es que como me lo estoy saltando todo a la torera... Tira. Pues no lo sé, no sé ya lo que... Que la España negra no te gusta nada. No te gusta. Bueno, pues sí, que pasé del calificativo ese de la España negra, ahora verla con la gente, ¿no? La gente con otro cariño, y he vivido y me he atrevido a publicar el libro. Ya ha habido quien todavía, cuando tienen arte abstracto, se meten con la fotografía, ¿no? Y se meten con el reportaje, que el reportaje no vale nada si no se está creando, si tienes una cámara. También odio a esos que me preguntan, ¿y con qué cámara trabajas? Como si la cámara lo hiciera todo. No, yo siempre digo que tu cabeza y tu corazón, y después a veces las piernas y a veces la estatura, ¿no?, para correr, para saber dónde estar, y sobre todo en mi caso, sí, la inteligencia y el corazón, que van unidas. Hay un ese con que las personas buenas son tontas, y no, a mí me parece que para ser bueno tienes que ser inteligente. Comparto. Y al final te da mucha paz, que es una cosa muy inteligente para vivir. Y tú hablabas de mi modestia. Yo no me considero modesta. Yo lo que sé es que trabajar en la calle con gente de todas clases, entonces eso te hace tener los pies en el suelo y no andarte con tonterías. Pero yo sé bien el valor de mi trabajo. Lo que no voy a darme publicidad, porque me parece, yo siento ridícula a la gente, ¿no?, cuando me empiezan a mandar, pues mira, me han dado tal premio, tal y tal y tal y tal. ¿Por qué no se callará? No. Pues eso, sobre todo es tener los pies en el suelo, porque estás codeándote con gente a todos los niveles, ¿no? Y aprendes de unos y aprendes de otros. Sí, yo también con el poder no me llevo muy allá, ¿sabes? El poder déspota, que también me lo encuentro, ¿no? Da lo mismo en quien esté. Mira, y ya me cayó. No. En India. En India, el Holi, un espectáculo increíble, odioso de estar allí. La fiesta de los colores. La fiesta de los colores, sí. Bueno, pues hay un sitio que si yo me pongo abajo no hago nada, ¿no? Entonces lo hago desde arriba, porque es que te cae tanto color que es imposible, color, agua, de todo, ¿no? Y hay tanto fotógrafo, que hay más fotógrafos que los que están cumpliendo con su ritual, pero mucho más fotógrafos que tienes que hacer maravillas para que no te entren en la foto, ¿no? Bueno, pues estaba un señor indio normal. Viene un brahman, que son los poderosos. Yo no sé si era brahman, un chico debía de tener poder, ¿no? Y hay una chica italiana guapísima, la italiana. Y el chico quería ligar con la italiana. Entonces quitó al hombre, pero de unas maneras
Y el hombre no dijo ni mu. Las castas están quitadas de la Constitución, pero a verlas, haylas, existen. Lo quitó, el hombre se cayó, puso a la italiana y la italiana lo primero que hizo fue enseñarle su anillo de casada. Esposata, 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 porque no tenía ganas de ningún indio ni de nada. Con aquellos calores, con aquellas... no sé qué optimistas son, yo soy optimista, pero a mí yo veo que a mí me ganan mucho, ¿no? Y bueno, pues cuando ves esas cosas yo me pongo de los nervios. Me pongo de los nervios y a veces lo fotografío, ¿no? Cuando hay cosas que me duelen, que me indignan, lo fotografío para que se sepa también, ¿no? No solamente los cariños con la gente bonita y deliciosa, ¿no? Sino también a las malas bestias, que hay también mucha por ahí perdida. Pero como son mucho más los buenos que los malos, pues ganamos. Ganan los buenos, ganáis los buenos. Sí. Horacio, Cristina.